El verano es la mejor estación por mucho. Es una colina en la que moriría cualquier día. Mi amor por el verano no gira en torno a las fiestas o el alcohol, como podrías esperar, sino a la naturaleza, el clima cálido y el aire libre. Te garantizo que, cuando llega el calor, paso más horas afuera que adentro. Era una noche cálida a mediados de junio, hace unos veranos, cuando esto sucedió. Tenía 17 o 18 años en ese momento. Para dar contexto, hay una reserva natural enorme cerca de mi casa. Cuando digo enorme, lo digo en serio. Tiene cerca de 1000 acres de tamaño. Hasta el día de hoy, hay partes de la reserva que estoy seguro de que no he explorado. 2 de mis amigos y yo acordamos pasar una noche acampando en esos bosques. Técnicamente, acampar allí estaba estrictamente prohibido y casi ilegal, pero pensamos que no había ninguna posibilidad de que alguien nos atrapara en este denso bosque. Solo teníamos que adentrarnos lo más posible. Chuck era el fanático del campamento del grupo. Te digo, este chico amaba disfrazarse de Boy Scout y probablemente conocía cerca de 100 tipos diferentes de nudos. Nuestro otro amigo, Jackson, siempre proveía las bebidas. Si estábamos sobrios, él estaba infeliz. Así es como iban las cosas cuando Jackson estaba involucrado. Recuerdo la sensación de la suave brisa de verano soplando en mi cabello mientras los 3 empacábamos el coche de Jackson. El clima era ideal, no demasiado frío ni demasiado caliente. Unas cervezas después, los 3 nos encontramos cargando equipo de campamento a través del bosque alrededor de las 11:30. No puedo mentir, estaba empezando a sentir el efecto del alcohol mientras caminábamos. Chuck siempre llevaba consigo una linterna industrial, así que la oscuridad del bosque no era mucho problema. Aunque me gustaba mucho el aire libre, atravesar un bosque espeso a esa hora era un poco espeluznante, incluso con la linterna de Chuck a mano. Después de casi media hora de caminar sin parar, los 3 encontramos un pequeño claro llano que era un lugar ideal para montar el campamento. Montamos nuestra tienda de campaña siguiendo las instrucciones de Chuck y colocamos nuestras sillas. El siguiente paso era encender el fuego. Chuck, una vez más, tomó la iniciativa en esto, y después de unos minutos teníamos un fuego bastante decente encendido. Jackson sacó otra bebida de su bolsa y me la lanzó. Luego agarró su altavoz y empezó a poner música. El ambiente era perfecto y debimos haber estado hablando y bebiendo durante unas buenas 2 horas. Para ese momento, ya estábamos bastante ebrios y podía notar que los otros chicos estaban casi listos para irse a dormir. Jackson bajó la música y comenzó a recoger las latas de cerveza descartadas. Justo entonces, un silbido ensordecedor rompió el silencio. Casi salté de mi asiento, pasando de un letargo borracho a una alerta total en cuestión de segundos. No sé cómo describirlo. El silbido era anormalmente fuerte, pero aún sonaba distante. Jackson apagó rápidamente el altavoz y los 3 nos quedamos sentados en silencio, intercambiando miradas preocupadas. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Nos quedamos congelados en su lugar durante lo que pareció una eternidad, escuchando atentamente nuestro entorno, pero no había nada. Casi parecía más silencioso ahora de lo que era cuando llegamos, como un silencio inquietante, ni siquiera los sonidos normales del bosque que esperas. Usé ese tiempo para reproducir el recuerdo del silbido en mi cabeza. Definitivamente no era un sonido de animal. La mejor forma en que puedo describirlo es como un silbido estándar que escucharías en un estadio de béisbol. Chuck finalmente rompió el silencio, instándonos en voz baja a empacar y salir. Jackson y yo no estábamos de acuerdo con ese plan, sin embargo. Podríamos correr el riesgo de encontrarnos con quien haya hecho ese ruido, lo cual me aterrorizaba. Eran más de las 3 de la mañana en ese momento, y un encuentro a esta hora solo significaría problemas. Chuck supuso que quien haya hecho ese ruido probablemente estaba al tanto de nuestra presencia, lo cual era un pensamiento escalofriante. No sabía qué hacer. Por un lado, quedarse violaba todo instinto de supervivencia que tenía. Empacar y salir a esta hora no parecía una opción mucho mejor tampoco. Finalmente acordamos esperar. Fui a apagar el fuego, pero Chuck me advirtió que no lo hiciera, diciendo que un fuego repelería a cualquier animal peligroso.
Solo entonces me golpeó la verdadera gravedad de la situación. Estábamos literalmente a kilómetros de cualquier civilización. Eran las 3 de la mañana y había una entidad desconocida en algún lugar en la oscuridad. Pasaron otros 10 minutos o más y habíamos retomado la conversación, pero a un volumen mucho más bajo, sin música. No creo que ninguno de nosotros se sintiera seguro durmiendo todavía. Luego, de reojo, lo vi. Algo pequeño voló sobre la oscuridad del hombro de Jackson y aterrizó directamente en el fuego. Era un petardo. Grité como loco cuando empezó a chisporrotear en el fuego y Chuck maldijo mientras se levantaba de un salto de su silla y corría hacia la oscuridad. Jackson y yo nos apresuramos a seguirlo, dejando todas nuestras cosas atrás. Alcanzamos a Chuck, cuya linterna estaba iluminando salvajemente a través del bosque mientras corría frenéticamente. Corrimos hasta que no pudimos más y Jackson se dobló y vomitó. Chuck apagó la luz y los tres nos quedamos allí jadeando, tratando de averiguar si alguien nos estaba siguiendo. Para mi sorpresa, no parecía que nadie nos hubiera seguido. No creo que nunca haya tenido tanto miedo. ¿Por qué en el mundo alguien haría eso? Necesitábamos averiguar qué hacer. Jackson quería simplemente encontrar nuestro camino fuera del bosque y nunca regresar, pero Chuck se resistía a dejar todo su equipo de campamento atrás. Además, nos recordó que el fuego seguía encendido. Estaba atónito. ¿Cómo podía estar preocupado por los incendios forestales después de lo que acababa de suceder? Eventualmente, estuve de acuerdo con Chuck en que deberíamos al menos revisar el sitio. Después de todo, nadie nos había perseguido realmente, así que había una pequeña posibilidad de que quien haya lanzado ese petardo solo estuviera jugando una broma cruel. Chuck era un experto en navegación y de hecho pudo seguir nuestras huellas. Pude distinguir el resplandor del fuego mientras nos acercábamos en silencio. Antes de que pudiera acercarme más, Jackson puso una mano frente a mí y señaló con una expresión horrorizada en su rostro. Agudicé la vista para distinguir la imagen en la distancia. Lo que vi es probablemente la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Había 3 personas sentadas inmóviles en nuestras sillas, como estatuas. La que podía ver su rostro parecía sin vida y su boca estaba abierta. Tenía miedo de moverme. ¿Qué estaban haciendo?, pensé, dándome cuenta de que ni siquiera estaban hablando. Esto no era normal. Los 3 observamos un poco más antes de decidir retirarnos. Nos dimos la vuelta para irnos, pero el pie de Jackson golpeó una roca, haciendo que maldijera en frustración. En segundos, el resplandor del fuego se apagó abruptamente como si hubiera sido cubierto con una capa. Fue increíblemente rápido. No nos quedamos ni un segundo más. Volvimos a correr lejos del sitio, pero esta vez pudimos oír pasos pisoteando detrás de nosotros. Esta vez no nos detuvimos. Corrimos fuera del bosque y llegamos hasta el coche de Jackson. Por un milagro nadie nos siguió fuera del bosque. Ninguno de nosotros habló en el camino de regreso, cada uno perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, Chuck insistió en que volviéramos al sitio a la luz del día para recoger sus pertenencias. Jackson no quiso saber nada de eso, pero acepté acompañar a Chuck. Después de buscar un rato, eventualmente encontramos el sitio, que se veía mayormente intacto. Eso hasta que nos acercamos un poco más y notamos el olor pútrido que venía de la tienda de campaña de Chuck. La desabrochó y encontramos una rata muerta y en descomposición. Era repugnante. Tomé la indirecta y no he vuelto a esa reserva desde entonces. Esto me pasó el verano pasado cuando tenía 22 años. No era un chico muy extrovertido en ese momento. Si alguna vez hacía algo social, era porque mis amigos degenerados de alguna manera me habían sacado de la casa. Esta fue una de esas veces, o al menos se suponía que iba a serlo. Mi amigo Philip me invitó a una fiesta en una casa a eso de las 8 de la noche. Fue bastante espontáneo, pero no tenía nada que hacer, así que acepté ir con él a regañadientes. Sabía que me iba a molestar si me negaba. No puedo mentir. La idea de una fiesta, incluso con extraños, sonaba más atractiva que estar solo. Philip vivía a unos pueblos de distancia,
así que tenía más sentido que fuéramos en coches separados en lugar de ir juntos. Me dio la dirección y me puse en camino. Literalmente, en el segundo en que giré en la calle, Philip se echó atrás en el último momento. Con razón, estaba súper frustrado. ¿Cómo podía dejarme así? Ahí estaba, sintiéndome como un completo idiota fuera de la casa de un extraño. Molesto, pero decidido a no desperdiciar la noche, decidí entrar. Pensé, he manejado hasta aquí, así que bien podría entrar. Subí los escalones del frente y llamé a la puerta. El anfitrión, Randy, me recibió cálidamente. Era instantáneamente simpático, carismático y amigable sin ser un imbécil. Me presentó a todos y las cosas fueron menos incómodas de lo que había anticipado. La gente fue muy amigable conmigo a pesar de no saber quién era. Incluso había algunas chicas en las que tenía puesto el ojo. Decidí disfrutar de la fiesta y beber bastante. Ya era bastante tarde, pero la fiesta seguía a todo volumen. Admito que quizás me excedí con la bebida. En un momento me sentí tan nauseabundo y mareado que necesitaba un descanso. Debían ser cerca de las 2 de la mañana en ese momento. Fui al piso de arriba a buscar un baño, pero todos estaban ocupados. La casa era engañosamente grande. Quizás era el alcohol, pero literalmente me estaba perdiendo, tambaleándome por el laberinto de pasillos. Después de llegar al último piso, encontré una puerta que daba a lo que parecía ser un ático o un cuarto de almacenamiento. Desesperado por privacidad, pensé que era un buen lugar para recomponerme. Tanteé a ciegas buscando el interruptor de luz, pero no había ninguno. Definitivamente, esto era un ático o algo así, ya que había polvo por todas partes. Había una ventana en la esquina lejana que abrí, permitiendo que la fresca brisa nocturna me lavara. Hubo un minuto sólido en el que consideré seriamente vomitar en el techo. La brisa algo curó mi náusea, así que simplemente mantuve la cabeza fuera de la ventana. Estaba oscuro afuera, y el silencio era un contraste refrescante con el caos bullicioso de abajo. A veces todo lo que necesitas para restaurar tu estado mental es una brisa suave y algo de paz y tranquilidad. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana y regresar, escuché un ruido leve. Pasos sobre las tejas del techo. Eso no tenía sentido. ¿Me estaba volviendo loco? Curioso, salí al techo. En toda honestidad, probablemente había un 0% de probabilidad de que hubiera hecho eso si hubiera estado sobrio. Me levanté lentamente y miré alrededor. A la luz de la luna vi algo aterrador. Había 2 figuras enmascaradas con bolsas emergiendo de otra ventana. Me di cuenta de que la casa de Randy estaba siendo robada. Empecé a entrar en pánico. ¿Debería gritar? ¿Enfrentarlos? Luego me surgió una pregunta más urgente. ¿Y si estaban armados? En mi estado torpe de incredulidad, resbalé y raspé una de las tejas bastante fuerte. Uno de los ladrones lo escuchó y giró la cabeza en mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y me congelé. Empujó a su compañero y los dos comenzaron rápidamente a moverse por el techo. La adrenalina me invadió. No podía dejarlos escapar. Randy había sido tan acogedor que sentí una oleada de lealtad. Decidí actuar. Seguí a los ladrones en silencio a través del techo, manteniendo una distancia segura. Se dirigieron hacia una parte inclinada del techo para una fuga más fácil. Mientras bajaban, saqué mi teléfono para marcar al 911, pero en mi estado ebrio lo dejé caer. El teléfono cayó ruidosamente y el ladrón giró bruscamente. «¿Quién está ahí?», siseó uno de ellos. Con el corazón acelerado, me agaché y escaneé mi entorno, encontrando una teja suelta del techo. Sin pensarlo, la agarré y la lancé hacia ellos. Falló, pero el ruido los sobresaltó, haciendo que uno perdiera el equilibrio. Rodó por el techo, estrellándose contra la canaleta antes de caer al suelo. El otro ladrón, ahora en pánico, saltó a un árbol vecino y bajó rápidamente. Corrí hacia el borde del techo y vi al ladrón caído gimiendo en el suelo. Necesitaba alertar a todos. Cuando me giré para volver, escuché sirenas. Alguien más debió haber llamado a la policía. Volví a tropezones al cuarto del ático y bajé tratando de aparentar calma. La fiesta seguía a todo volumen, ajena al drama de afuera. Encontré a Randy riendo y charlando con los invitados. «Randy,
Necesitas llamar a la policía. Ha habido un robo. Vi al ladrón en el techo, le dije. La cara de Randy pasó de la diversión a la sorpresa. ¿En serio?, dijo mientras se apresuraba a hacer la llamada. Le expliqué lo que había pasado. El ánimo de la fiesta cambió de celebración a preocupación. Aparentemente, uno de los vecinos de Randy había llamado coincidentemente a la policía para presentar una queja por ruido, lo cual fue una vuelta de buena fortuna increíblemente irónica. Cuando llegaron, les conté mi historia, llevándolos al ladrón herido. El hombre fue arrestado, pero su compañero había huido. La fiesta terminó abruptamente. La gente empezó a dispersarse y se encendieron las luces. Intenté lo mejor que pude para aparentar sobriedad, pero incluso después de todo lo que había pasado, seguía tambaleándome un poco. Randy me agradeció profusamente, todavía incrédulo. En cuanto a mí, solo me alegraba haber podido ayudar a pesar de las circunstancias bizarras y aterradoras. Mirando atrás, todavía no puedo explicar por qué los ladrones habrían elegido una casa con una fiesta para robar, pero quizás tenían conocimiento previo de la casa y sabían que nadie estaría arriba. Pensé que esa sería el fin de la historia, pero unos meses después tengo una actualización. Estaba jugando videojuegos en la casa de Philip una noche cuando recibió una llamada de Randy, quien nos invitó a tomar unas cervezas. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que los dos eran tan cercanos. Lo primero que noté cuando llegué a la casa de Randy fue que la puerta delantera y todas las ventanas a la vista eran completamente diferentes. ¿No estaba recordando bien su casa? Juraría que las ventanas y la puerta delantera eran blancas, pero todas eran grises y parecían mucho más resistentes. Randy nos saludó y bajamos al sótano. Abrimos unas cervezas y empezamos a jugar una partida de billar. Para mi sorpresa, en realidad me reconoció de la fiesta y me agradeció nuevamente por mi ayuda. Lo que nos contó fue una locura, aunque, aparentemente, el ladrón que la policía atrapó esa noche se negó a delatar a su compañero y actualmente cumple una larga sentencia en prisión. La policía no había podido obtener ninguna pista para atrapar al otro tipo. Randy nos contó que ni siquiera una semana después del incidente, su familia comenzó a recibir cartas amenazantes de un remitente desconocido, algunas de las cuales incluían fotos de Randy y sus familiares. Obviamente, informaron de estos sucesos, pero la policía no tenía pistas reales. Un mes después, la mamá de Randy notó un vehículo sospechoso dando vueltas alrededor de la casa como a la 1 de la madrugada, y unos días después, el papá de Randy afirmó que habían revisado y movido cosas en su patio trasero. En respuesta, el papá de Randy aumentó la seguridad en su casa y fue tan lejos como para reemplazar y reforzar todas sus puertas y ventanas. Estaba sorprendido. Esto seguía siendo un problema para Randy, y no tenía idea de cuán serio podía volverse una situación como esta. El verano se acerca rápidamente y estoy seguro de que tendré otra actualización cuando vea a Randy de nuevo. Si disfrutan de historias escalofriantes y relatos aterradores, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de las espeluznantes actualizaciones. Suscríbanse y prepárense para el próximo video que les pondrá la piel de gallina.